tarde, digo, ¿y este güey quién es? No, pues Y así me entrevistaba el Andrés Estés y todo así como San Román, y digo, ¿y tú qué onda, no? Porque pues, dicen que no eres de ningún grupo. Sí, me da mucha risa. Sí. Bueno, fue divertido. Digamos que no tenía nada mejor que hacer. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde tengo el gusto, el honor de tener aquí en la cabina de Poder Ciudadano Radio y de Express Metropolitano a el maestro Eduardo Presa Ampudia. Su solo apellido le va a decir ya muchas cosas de este personaje que hoy tenemos el gusto de conversar con él. Él es hijo nada más ni nada menos que don Armando Presa Fernández. Usted, si es aficionado al fútbol, que seguramente lo es porque casi todo Querétaro es aficionado al fútbol, y con la camiseta bien puesta de los Gallos, váyale como les vaya. Seguramente recuerda a don Armando Presa Fernández, y él hizo el milagro que por decenios no se podía hacer. Me comentaba antes de entrar a cabina aquí Eduardo Presa que en 1979 Armando Presa adquiere los Gallos Blancos y en 1980, en una temporada pues... Bueno, los compró en 78. Los atletas fueron 2 temporadas Uh-huh. lo que hizo falta. Me acuerdo que la primera temporada se le metió toda la galleta al equipo de atletas industriales y llegaron a semifinales. Uh-huh. Y a la siguiente temporada, la que culmina en 80, 79-80, se le metieron los mejores jugadores a atletas campesinos. Uh-huh. Y ahora sí fueron campeones. Que había incluso una gran polémica en ese tiempo por el nombre y lo demás, ¿no? Sí, bueno, eran ideas de mi papá, Uh-huh. En el sentido de que hubiera representación de la sociedad en los equipos, porque les gustaba mucho que el fútbol, siendo tan amado de la nación mexicana, realmente le pertenecía a unos muy pocos. Uh-huh. En esa época había 4 o 5 equipos en el Distrito Federal, 4 o 5 equipos en Guadalajara y 2 en Monterrey. Entonces en 3 ciudades está casi toda la primera división. Así es. Sí, en Guadalajara está las Chivas, los Tecos, la UDG, el Jalisco y el Atlas. 5 equipos en una Jalisco, ciudad y el resto del país 0. Monterrey y bueno, obviamente Monterrey, Tigres, la América acá con... Allá en México estaba el Atlético Español, que luego fue Necaxa, el Atlante, Pumas, América y Cruz Azul. 5 equipos en Ciudad de México, 5 equipos en Guadalajara, 12 en Monterrey, 12 equipos nada más en 3 ciudades y el resto del país sin representación. Entonces se le ocurrió que a través de nombres como atletas campesinos iba a haber más gente que se sintiera representada, porque finalmente uno quiere ir al fútbol o sigue el fútbol sintiendo que hay alguna afinidad con los equipos, ¿no? Don Armando Presa Fernández, un hombre de mucho carácter, yo lo recuerdo muy bien, fue en mi época reporteril en el diario de Querétaro, y pues él llegó a ser incluso nominado como el hombre del año en 1980. Así es. Mal no recuerdo. Sí, es correcto. Empresario, también muy dedicado a los asuntos agropecuarios. Uh-huh. O sea, era diversificado, incluso llegó, supongo yo por amor a Querétaro, a incursionar en el área de los deportes con el equipo Atletas Campesinos, Gallos. Querétaro. Uh-huh. Y le da la enorme satisfacción que merecen pues todos los queretanos. Yo soy queretano de nacimiento y aunque no me gusta mucho el fútbol, pues sí, como quiera que sea, sigue uno a este equipo ahorita, por mal que le haya ido, aunque lo hayan goleado 4-0 este domingo pasado. No, digo, a todos les sucede. También ellos han goleado 4-0, la humillación a veces se recibe y a veces se da. Pero aquí particularmente lo que yo he visto es que tiene una afición muy entregada, muy leal. Le vaya como le vaya, ahí están con los Gallos. Siempre ha sido en Querétaro el caso de que la gente va a ver el fútbol por ver el fútbol y por su equipo, y por más que desearíamos que siempre el equipo estuviera en las más altas esferas de cuanto a puntos y campeonato, la realidad es que Querétaro siempre ha sido modesto en resultados. Uh-huh. Normalmente con permanecer en primera división nos hemos dado por bien servidos. Y no es una mala actitud, porque finalmente el fútbol
puede disfrutarse por el deporte en sí, por el esparcimiento y el tiempo que pasas en el estadio apoyando a tu equipo, porque si te empeñas a que nada más sea cuando gana, pues vas a ser una persona bastante infeliz, porque nadie puede ganar todos los campeonatos, ni siquiera el Real Madrid. Ok, ese ya sería irnos a otros ámbitos. Bien, hablamos brevemente de don Armando Presa como un homenaje a ese señor que yo tuve la fortuna de conocer, de saludar, de tratar, pero aquí llegamos a esa posición, es que es el hijo de Armando Presa, no, es Eduardo Presa Ampudia, quien por su propio fuero, por su propio derecho y por su propio trabajo, hoy ocupa un lugar importante y creo yo una posición estratégica de primer orden en función de lo que es Querétaro y de lo que quiere llegar a ser todavía más. Como es nuestra costumbre, vamos a dar una breve semblanza de Eduardo Presa. Él nació en 1964, ya dijimos su edad. Cabo que no es problema, sobre todo con las mujeres. Entonces, es un hombre joven, con esto vamos a definirlo. Su familia radica en Querétaro desde 1979. Ya lo dijimos, llegan aquí, detaban un equipo de fútbol y lo hacen campeón. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, donde obtuvo el primer lugar de su generación. Esto fue en 1988, lo que no es fácil en el TEC, la verdad. También obtuvo la prestigiosa beca Fulbright del Congreso de Estados Unidos para realizar estudios de maestría en producción cinematográfica en la Universidad del Sur de California. Esto fue del 92 al 94 y de ahí nos comenta, hizo un documental que fue sumamente premiado, es La Sociedad de las Armas. ¿Lo podemos encontrar en algún lado en internet, en alguna parte? Como es un documental, a lo mejor está en Netflix. En esa época, bueno, todavía no había Netflix cuando se hizo. Lo hicimos o sea, antes de la cuestión digital, ¿no? Entonces está en esa época quienes lo tenían mucho eran las bibliotecas y las universidades, porque es, digamos, material didáctico, en inglés se llama Gun Society y es un vistazo de media hora, que es un documental corto, al problema de las armas en Estados Unidos, que en aquella época, hace 25 años, ya era un problema porque entraba cualquier fulano a unas oficinas y mataba a 10 personas y luego se suicidaba, como sigue sucediendo, pero en esa época era más novedoso. Y recuerdo que entrevistábamos a sobrevivientes de esas masacres, eso es lo que viene en el documental, y luego entrevistamos al jefe de la National Rifle Association, que es, bueno, el organismo que defiende el derecho de los americanos a portar, a tener armas, y que gastan cualquier cantidad de dinero en derrotar iniciativas legales para controlar el acceso a las armas. Y tenemos en ese documental entrevista con el jefe de la National Rifle Association, y él te está diciendo como, bueno, el problema no son las armas no matan a nadie, son las personas las que matan a la gente. Sí, puras ridiculeces, ¿no? Pero eso fue hace 25 años, sigue vigente. Un sofisma, realmente. Sí, eso es lo que es. Así es, pero bueno, es un documental estudiantil. Interesante. Ese fue el proyecto avanzado estudiantil, le fue muy bien en festivales de documentales, pero muchos premios obtuvo, ¿no? En 3 o 4 festivales, uno de ellos en Francia. Pero la realidad es que es un documental que está en bibliotecas y universidades de Estados Unidos ahí juntando polvo, porque ya es un tema que se ha tocado mucho desde entonces, y pues así es esto, ¿no? No, me parece un tema sumamente interesante. Ahora que tenemos vinculación con el Centro Universitario de Periodismo e Investigación, hay una serie de jóvenes muy inquietos que, pues evidentemente en esta nueva generación que se está formando, con las redes sociales, pues los periódicos, decíamos en mi época, no hay cosa más vieja que el periódico de ayer. Y efectivamente así era. Hoy que las redes digitales, si en este momento está ocurriendo una desgracia o no quiero hablar de cosas malas, está en una bomba o haciendo un experimento Corea con su bomba atómica, en ese momento lo estamos sabiendo. Pero, por las redes sociales. Pero entonces ahora el periodismo va hacia la investigación, el por qué, dónde, cómo, los antecedentes, etcétera. Este tema tan polémico y tan importante, del que de veras en Estados Unidos no han movido un ápice, y a pesar de que ha habido
intentos muy serios por modificar esta ley, que es la que ha generado tragedias constantes, y esto lo vemos no cotidianamente, pero yo me atrevería a decir mínimo 1 o 2 veces al día al mes nos enteramos que en tal universidad o tal plaza hubo alguien que se alocó y disparó y mató a 3, 4, 5, 6, 10, 15. Entonces es un tema interesante que en lo personal voy a buscarlo, y seguramente en poco tiempo les tendremos algunas informaciones sobre este tema. Esto para resaltar un poquito la carrera del maestro Presa Ampudia. Después obtuvo esta beca en los Estados Unidos. Tiene experiencia como profesor universitario, analista económico, dramaturgo, guionista, director de teatro, coordinador de campañas políticas y empresario agrícola. O sea, qué gama tan enorme. Bueno, uno hace lo que le llama la atención en el momento, o lo que tiene que hacer en el momento, lo que está enfrente. Particularmente a mí, yo soy muy inquieto, me gusta hacer diferentes cosas que me llaman la atención. Ahora estoy en una nueva área de relaciones internacionales. De la que vamos a hablar ampliamente al final. Y estuve en la política, y estuve y en el arte, y todo, finalmente toda esa actividad humana, ¿no? 55 años. 4. 54. Y honestamente no es por que sea joven, se ve muy joven, ¿eh? Es como para nuestra audiencia femenina. Bueno, eso es lo que dice por ahí. Sí, la verdad es que sí, yo pensé que tenías mucho menos años. ¿Como cuántos? Como 40 y tantos. Bueno, es lo que me calculo, como 10 menos de los que tengo. Sí, ha sido comeaños siempre. Siempre, Entonces, toda la vida. Esa es una ventaja. Es una ventaja a esta edad, pero es una desventaja cuando tienes 12 años o 14 años y definitivamente no te van a dejar entrar a las películas de adultos. O cuando vives en Estados Unidos y tienes que presentar tu identificación de que eres mayor de 21 años, aunque tengas 40. Sí. O sea, no es tan divertido todos los días, ¿eh? Pero ya a estas alturas del partido sí tiene sus ventajas. Dicen que la vida empieza a los 50, así es que apenas la estás empezando. Sí. Yo por eso a mi edad, pues también la estoy disfrutando, apenas tengo 16 años y partimos de esa base. Bien, entonces en toda esta gama, también tenemos que en el 2003 fue electo presidente del Partido Acción Nacional en el municipio de Querétaro. Aquí también hay otra particularidad. Lo sabemos en Querétaro y prácticamente en todo el país, y todos los partidos se mueven a través, digamos, el PRD le llama tribus o familias. En otros partidos políticos, pues está el grupo Atlacomulco, la onda grupera. etcétera. ¿Te acuerdas que como le decían la onda grupera? Dale, sí. En el PRD sí le decían la onda grupera. Y resulta que Eduardo Presa llega a Querétaro en el 79, y para el 80 te lanzas como candidato. Es que me fui, regresé y regresé. Entonces cuando regresé en 2000, regresé en 98 otra vez a Querétaro. Okay. Y 5 años después, ese gusanito inquieto que traigo siempre me hizo buscar la presidencia del Partido Acción Nacional. En 2003. Fue en octubre de 2003. Entonces ese ya es el gran detonante, digamos, para definir una carrera política, ¿no? Para definir una actividad política. Una actividad política que ya no desempeño, ya no estoy en la política, ahora estoy en la administración pública, que son cosas diferentes. Ahora le dejamos la grilla a los grillos. Digamos que es el escalón siguiente. ¿Para qué se hace política finalmente? Pues para gobernar, para buscar el bien común, para trabajar por la ciudad, por la ciudadanía, etcétera. Es decir, al menos así lo concibo yo. Sí, claro, la política bien hecha consiste en ofrecer una opción entre varias a la ciudadanía, siendo muy claro en qué representas, para que ellos decidan si lo que tú ofreces es lo que quieren por los próximos años, como una manera de conducción del gobierno y de las actividades en general de la sociedad. Ahora bien, ganas la presidencia del Comité Municipal del 2003 en el Partido Acción Nacional. ¿Sigue siendo militante del PAN? No, hubo una reafiliación hace unos años y yo no estaba en el país, no me enteré de la reafiliación y quedé fuera. Y luego hubo un periodo,
todo el periodo que Ricardo Anaya estuvo ahí en el partido no hubo afiliaciones, cerraron el partido. El Partido Acción Nacional ya no es un partido democrático Ya no es como lo que antes, era, sí. ya es ahora sí de grupos de poder, ya no es, en la época en que yo fui electo presidente tenías que ir a pedirle el voto a cada uno de los miembros activos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que tenían derecho al voto dentro del Partido de Acción Nacional, tenías que convencerlos uno a uno. Ahora todo es una especie de dedazo, ¿no? Pero bueno, si eso es en lo que está, es en lo que está. A mí ya me da igual. Estoy yo en otras cosas de mi vida. Yo estuve en esas épocas porque era cuando estábamos buscando una transformación del país, cuando Fox y sacar el PRI de los pinos, había mucho entusiasmo por ver las posibilidades de un cambio en México. Eso ya se dio, ya estamos en el tercer partido político diferente que gobierna a nivel federal. Sí. Entonces, la inquietud de hoy habrá algún día democracia en este país ya no es una inquietud que yo tenga. Eso, entonces, por eso ahora estoy en otras cosas, porque yo nada más me metí a la política por el entusiasmo de ver la transformación, de que hubiera una efectiva democracia. Creo que ya la hay. Cuando una persona como Andrés Manuel López Obrador, que la buscó 3 veces, ya la tiene, nadie se puede quejar de que aquí haya una dictadura disfrazada todavía. Esperemos que no haya. Esperemos que no haya retroceso a esos tiempos, pero por el momento la democracia mexicana está sana. Entonces, si no era para eso, la política en lo personal no tiene sentido. Para otras personas es diferente. Hay personas que les gusta obtener y ejercer el poder porque tienen planes para hacerlo, como es el caso del gobernador Francisco Domínguez, a quien yo conocí desde que yo era presidente del partido en términos políticos. Yo mismo lo animé a que se lanzara a diputado federal en su primer cargo político. Yo era el presidente, cuando era el presidente de la Unión Ganadera. Él era el presidente de la Unión Ganadera, yo el presidente del partido político, y me acuerdo que hablé con Alfredo Botello, que era el secretario de gobierno, y platicando de hoy hay que obtener buenos perfiles, sí, el secretario de gobierno de Paco Garrido, y está buscando buenos perfiles para las candidaturas federales del PAN. Y de ahí surgió hoy en el segundo distrito federal, que cubre Huimilpan, Anelco y San Juan del Río, está un cuate que tiene su rancho ahí que se llama Pancho Domínguez, que yo ya lo conocía desde el Fray Luis y esas épocas. Y él era militante del PAN, mas no estaba en la, digamos, en la grilla de la Unión Ganadera. Entonces se nos hizo un perfil magnífico para postularlo, se habló con él con mucho agrado aceptó, y lo demás es historia. Es el único político actual en México que ha ganado 4 elecciones consecutivas para 4 diferentes cargos, y todos por mayoría, no por plurinominal. Es el único. Y con una ventaja considerable. Y con una clara diferencia basada, de lo que más me entusiasma es que está basada en una amplia aprobación popular. Francisco Domínguez es más famoso y querido en las partes humildes y lejanas de nuestro estado que en las mismas ciudades grandes, aunque también es apreciado en las ciudades, si no hubiera sido presidente municipal de Querétaro, pero yo lo considero una estrella de rock en las comunidades, porque él se entrega a las comunidades, entiende muy bien los problemas de la gente sencilla, como presidente de una unión ganadera en que tus afiliados era cualquiera que tenía un guajolote o un chivito, ya era ganadero y tú tenías que atenderlos. Entonces, esa empatía que tiene Pancho, yo creo que es su activo político más importante, la capacidad de entender a cualquier tipo de gente, que no es nada fácil. Podríamos decir que un candidato como Ricardo Anaya no llegó muy lejos, porque en su currículum, en su biografía, no estaba incluido el contacto con la gente sencilla. Siempre por la vía plurinominal. Siempre fue pluri, que es la vía del arreglo a oscuras. No, ¿cómo va a ganar una elección un cuate que nunca ha ganado una elección? Que no sabe cómo hablar con la gente normal y ganarse la confianza de la gente normal. Fíjate, en este punto, Eduardo, yo creo que tocas una situación muy interesante. A lo largo de estos 45 años que tengo yo como periodista, pues me ha tocado ver a muchos gobernadores, a muchos senadores, a muchos diputados, etcétera, muchos de ellos ya hoy en el ostracismo y en el olvido, porque no han sabido generar grupos políticos, crear escuelas. Pero a lo que voy ahora es a la diferencia que existe entre una persona cuando es candidato o cuando todavía no lo es y es nominado. Empieza un proceso de transformación que llega a ser casi kafkiano. Sí, se convierten en semidioses, ¿no? Sí, ¿a qué horas son las que usted diga, señor presidente? Exacto. Quien se deja llevar por esa situación termina mal y termina en el olvido. Es correcto. Y esto es algo que Pancho no tiene.
Es que Pancho no, es que no ha cambiado. Pancho no sabría ni cómo empezar para cambiar. O sea, Pancho no ha cambiado, o sea. no sé, ni siquiera se le ocurriría Sí, sí. cómo cambiar, porque no está en su biografía. La biografía de Ricardo Anaya siempre fue de pegarse al poder, fingir, quedar bien con el jefe, Traicionar. trepar y traicionar. Uh-huh. Y mientras Ricardo Anaya, que nunca ha tenido un empleo real, que no sea del sector público o de la política. Mientras también se dedica a los negocios inmobiliarios y otros. Bueno, él no es negociante inmobiliario y menos arquitecto y menos sabe eso. El que esté metido en ese tipo de negocios no significa que es su ramo. Es un ramo que utiliza gente de la política cuando tienen que, pues, ¿de qué lo acusaron? ¿De lavado de dinero? Sí, así es. Pero no nos metamos en eso. Yo estoy hablando de política. Ricardo, a quien yo conocí muy, muy bien, no tenía ni tiene en su biografía ese acercamiento con las necesidades del pueblo, que no obsta para querer ser político, pero yo personalmente se lo dije varias veces. Tienes que tomar tu mochilita y salir al mundo y conocer cómo vive la gente que tiene problemas. Porque la que no tiene para comer. Se lo decía en su oficina en la Secretaría Particular de Palacio de Gobierno, porque aquí no vas a aprender nada de eso, y si quieres triunfar en la política tienes que entender a quién vas a servir. Sal a la calle, vete al campo. Es eso, tienes que salir a la calle, jamás lo hizo, lo suyo es el acuerdo popular, no salir a la calle. Es un chico del club campestre, que no es criticable en sí, pero si quieres ganarle una elección a López Obrador, y nunca has salido del club campestre, y nunca has caminado entre el pueblo con empatía en tu mirada, y no conoces, por ejemplo, la biografía, Pancho Domínguez nació en una familia de porcicultores. Así es. Pancho Domínguez, antes de soñar con ser nada en la política, tenía las botas llenas de caca de puerco. Eso es ser una persona real. Y yo también vengo del campo, y si no has hablado con regadores, tractoristas, con los veterinarios, a mí me metió uno de los borregos Pancho Domínguez. Yo también tenía borregos en mi rancho porque Pancho Domínguez me contagió eso de sigue hasta la fecha con sus corderos. Así es. Entonces, es muy diferente vivir el mundo real y hablar con gente real de todos los estratos políticos y entender en qué consiste el mundo, a estarlo leyendo en los libros como lo hacía Ricardo. O sea, y si tienes una coyuntura favorable, a lo mejor se te hace lo de ser presidente de la República, pero cuando vas contra una persona comprobadamente popular, que conoce todo el país varias veces, una y otra vez lo ha caminado, para hablar con todas las personas, las más humildes, como Andrés Manuel López Obrador, es imposible que te ganes la simpatía de la gente que ya está comprometida con él. Claro. Porque todo les va a oler a falso o sonar a falso. Claro. Y ese fue el caso. Las únicas personas que estaban entusiastas por Ricardo eran mis amigos de las lomas de Chapultepec y de Polanco y de Pedregal, ahí en la Ciudad de México. ¿Conoces algunos? Yo no conocía. No, tengo grupos de WhatsApp de mis amigos de la infancia, porque yo estudié en la Ciudad de México, en el Colegio Vista Hermosa. Eran unas zonas de colonias muy bien, ya sabes, Polanco, Lomas. Bueno, pues estuviste en Monterrey. También en Monterrey. Entonces, en esos grupos de chat todos están espantados, ya sabes, porque López Obrador iba a convertirnos en Venezuela y todos habríamos de votar por Ricardo Anaya, aunque no lo conociéramos. Entonces me da mucha risa esas apreciaciones, pero yo las respeto. El caso es que ya nunca estuvo en mi mente la duda de que no iba a ganar Ricardo Anaya. Coincidimos en eso. Sabía que el PRI iba a tener muy difícil y que López Obrador las tenía todas después de tantos años, pero sí sabía que Margarita Zavala punteaba en las encuestas iniciales. Pero una cosa que yo sí sabía yo, porque lo conocía de muchos años, es que Ricardo Anaya no iba a poder comunicar, transmitir y ganarse a la gente necesitada, que es la inmensa mayoría de los que habitan en este país. Y después de la manera en que operó dentro del partido, para justamente descarrilar a Margarita y autopostularse a la presidencia de la República. Sí, bueno, creo que es el acto de gandallismo político más grande en la historia de México, pero no es de sorprenderse, yo lo conozco bien, jamás me sorprendió. Muchos amigos de la política decían, ¿de veras va a hacer todo esto para él postularse y dejar todos estos heridos en el camino? No podían creer la audacia. Y yo les decía, es que no lo conoces, no hay otra cosa que llegue a la mente de Ricardo Anaya que es el presidente de México, y está dispuesto a hacer lo que sea.
Pues hizo lo que sé y afortunadamente no ganó. Pero yo, es decir, yo creo que aquí dejamos un poquito de lado al Cerillo, perdón, Sí, al bueno, ex no aspirante es a el la tema. presidencia de la República. Sería como hablar de Roberto Madrazo y de la Bastida, no tiene caso, ¿verdad? Dale por ahí. Digo, lo que me encanta es platicar de política con gente que sabe de política. Y nos podíamos pasar, de veras, Eduardo, yo creo que horas platicando de esta situación, porque déjame comentarte que hay un grupo de periodistas de México, de aquí, etcétera, que regularmente nos reunimos y analizamos las situaciones y vemos distintos escenarios. Todos ellos son hombres muy prestigiados, con columnas en los medios nacionales, de todas las tendencias. Yo en mi caso, bueno, yo soy un queretano necio, porque habiendo tenido posibilidades de estar en muchos lados, yo quiero Querétaro y nací en Querétaro y me muero en Querétaro. Entonces, aquí es donde manejo los medios. Pero no se trata de hablar de mí, sino hablar de la posibilidad que se tiene y el gusto que da de platicar con gente que sabe de política, pero que no se va únicamente a, es que en la red acaban de mandar esta situación y entonces, no, o sea, este proceso de desarrollo, de crecimiento, de entrada la institución en la que te titulas, pues es de las más prestigiadas en México, ¿no? Eso ya nos da una solidez cultural y un desarrollo del pensamiento, porque ahí en este tipo de escuelas a lo que nos enseñan es a pensar. Te comento que un compañero de generación de la carrera Uh-huh. fue el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue. Uh-huh. Nos graduamos juntos. Uh-huh. De hecho, él fue presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía. Uh-huh. Muy bien, Y cuando nos graduamos los 12, dimos clases de economía en el TEC y nos saludábamos, ahí íbamos los dos con nuestro, ya sabes, nuestro borrador y nuestros gises, y nuestro trajecito, sí, dirigiéndonos a los salones a dar economía 1. Sí, y luego él se fue a estudiar una maestría a España y yo me fui a la maestría a Los Ángeles. A Los Ángeles, California, por eso hablas también en inglés, ¿no? Lo dominas bien. Bien, y todo esto ha llevado finalmente a Eduardo Prieto Ampudia a ser actualmente coordinador de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Querétaro desde octubre del 2015, que es el tema central por el cual lo invité a charlar con nosotros, obviamente con nuestra audiencia, pero salieron cosas tan interesantes como estas que me parecen temas apasionantes lo que hemos abordado, y esta manera de este maestro que a sus 54 años, o mi años insisto yo, está en una posición, diría yo, estratégica, Eduardo. Pues yo creo que de todos los estados de la República donde se podría tener este cargo y resultar interesante, creo que es insuperable en Querétaro. Querétaro realmente depende mucho de la cuestión de la inversión extranjera, pero se está dando diferente a otros estados de la República. Y la reputación que estamos construyendo de Querétaro, que ya está permeando a nivel mundial, me da mucha satisfacción. Obviamente no se debe a mí, se debe a Querétaro. Y en una cultura, eso también hay que reconocerlo, Eduardo, que es una cultura ya de años. Claro, se trasciende los sexenios, trasciende los partidos, para generar una cultura que afortunadamente, en este caso de Pancho Domínguez, supo continuarla y continuarla de una manera, diría yo, más asertiva, más objetiva, más incluso hasta selectiva. Mira, Querétaro tiene la ventaja de que el modelo de desarrollo económico e industrial tiene muchas décadas. Acuérdate, esto empezó desde Gerber y Kellogg. González Cosío fue uno de los grandes promotores de esta situación. Así es. El arquitecto, yo recuerdo haber tenido entrevistas conjuntas con don Bernardo Quintana y el entonces gobernador el arquitecto Antonio Calzado Urquiza. O sea, fue una continuidad que después se hizo una cultura. Es una cultura empresarial y la cultura laboral, además. Yo creo que de las fortalezas que tiene Querétaro y que me toca a mí explicarle a los extranjeros cuando vienen, porque yo tengo que plantearles el por qué Querétaro en otros estados. Una de las cosas que siempre me recargo es la estabilidad del modelo de desarrollo de Querétaro. Aquí no importa quién es gobernador, el modelo no se toca.
Y eso creo que solamente Nuevo León puede hablar de lo mismo. Los demás tienen ocurrencias que dependen del gobernador en turno y si ahora decide una cosa, pues se va por allá. Y eso es en todos lados. Hay estados que ya están emulando y copiando a Querétaro, como Aguascalientes y Guanajuato, pero el origen es de la estabilidad del desarrollo económico es Querétaro. Por su situación geográfica, incluso su propia dimensión facilita este tipo de situaciones. Yo creo, Eduardo, y no sé si ustedes tengan, ya nos lo dirás, lo que le hace falta, porque tampoco se trata de decir todo está bonito, todo rosa, lo que falta es generar un desarrollo más equilibrado. Y lo comentó aquí, en esa misma silla, en el programa anterior, el presidente de la Canaco, Carlos Abacuc. Me acuerdo mucho de su expresión, es que Querétaro es como un lunar en el país. Le digo, bueno, tampoco podemos ser una isla, hay muchos problemas, pero sí es, utilizando tu expresión, es un lunar muy brillante, porque está irradiando lo que tú comentabas, Eduardo, esa estilo, forma, no sé cómo podría llamarle ya, que es institucional. Podemos decirlo de esa manera, ¿no? A todos yo creo que, no importa el partido político, en Querétaro nos encanta la institucionalidad con la que se maneja ciertas áreas, no nada más el desarrollo económico, también el modelo educacional, nadie lo toca, eso es muy bueno porque una de las ventajas competitivas de Querétaro precisamente, y créeme, acabo de estar con el representante de Baviera, de Alemania, en México, hablando de que va a venir inversión en junio de Alemania. ¿Por qué? Por el modelo educativo que tenemos. Acuérdate que somos los únicos que tienen una universidad aeronáutica. No puedes aspirar a tener aquí a Bombardier y un clúster aeronáutico de primera, que es ya el cuarto destino de inversión del mundo en aeronáutica. Y hace 12 años no teníamos nada. Y en 12 años construimos lo que es ser el número 1 en México en aeroespacial y en aeronáutico. Y todo eso fue la visión de un gobernador, que en este caso fue Paco Garrido, montándose en la visión de otro gobernador, Ignacio Loyola, en hacer un aeropuerto. El aeropuerto. Montándose en la visión de otros gobernadores que apoyaron mucho la cuestión educativa, porque fueron los educadores que ya existían los que, junto con el gobernador Garrido, dijeron, vamos a hacerles una universidad aeronáutica y vas a ver cómo si se viene Bombardier, y así fue. Universidad Aeronáutica, Universidad Tecnológica, Universidad Politécnica. Quiero que sepas que esa infraestructura, los educadores que hicieron el complot, que planearon esto de hacer una universidad aeronáutica, venían de la UTEC, no del TEC de Monterrey, venían de la UTEC, de la Universidad Tecnológica de Querétaro. ¿Sí? De ahí vinieron. Entonces, esto tiene un trasfondo muy claro. El apoyo a la educación y al modelo económico es lo que tiene Querétaro en el lugar en el que está. No es el mérito de ningún gobernador en particular, ni de ningún alcalde, es todos juntos. Y lo que más se le agradece a todos, aunque no hayan sido del mismo partido, como el caso de Pepe Calda, que no es de mi partido, es que no hayan estorbado la vocación de Querétaro. Y continuaron. Continuar, y si no van a continuar porque no traen nuevas cosas brillantes que aportar, por lo menos que no retrocedan y que no estorben. Y ya la inercia la continúa, utilizando un ejemplo muy simple si quieres, es como una bolita de nieve que empieza a crecer y entonces llega a los puntos en los que orgullosamente, yo lo digo como queretano, lo sentimos, porque digo, eso no quiere decir que estemos exentos de problemas de delincuencia, que el crimen organizado esté intentando así vorazmente penetrar nuestras fronteras, que no haya robo. O sea, los problemas existen, justamente el progreso, toda esta dinámica que generan los inversionistas japoneses, los inversionistas italianos también vienen, italianos. No, claro, acabo de estar la semana pasada en una empresa italiana muy buena, Eurotransiatura, que está en el Parque Industrial Querétaro. ¿Sabes que esa empresa tiene un nuevo modelo que vamos a adoptar a nivel estatal? Ellos están capacitando a sus empleados de línea para que obtengan la preparatoria certificada por el CEBETIS. Y ya van en segunda generación. Y esa vinculación que se ha dado en términos reales desde las instituciones de carreras cortas hasta las universidades también ha sido muy funcional. La educación tecnológica, la educación técnica media en Querétaro es líder a nivel nacional. Eso ha ayudado también mucho a disminuir los índices de desempleo. Yo sostengo que no tiene por qué haber ninis,
porque las oportunidades de trabajo, Claro. ahí están. Ahí está. Y no trabaja el que no quiere. Vas al CECITEC y luego de ahí a la Politécnica, lo que sea, o en el CONALEP, hay un CONALEP aeronáutico, hay un CONALEP automotriz. Yo voy a esas ceremonias de inauguración o de fin de término, de diplomas que me invitan los directores de estos planteles, y veo a los muchachos de prepa, de carrera técnica, graduándose, que van a trabajar en una empresa aeronáutica de primer nivel como Safran o Bombardier, y todavía no lo puedo creer porque ese no era el México en el que yo crecí. Esas opciones no existían para gentes de las comunidades del Marqués o de Colón o de Pedro Escobedo, simplemente no existían. Y aquí vas y ves, vas al CENTA, al Centro de Investigación de Tecnología Aeronáutica, o vas a una planta de esas aeronáuticas y ves a las personas con idiomas y con entendimiento de software explicándole al embajador de la Unión Europea cómo funciona la planta, y los ves y sabes que este cuate vive aquí en cualquier pueblito de Querétaro, y dices, qué maravilla, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Y los detonantes que se van dando, por ejemplo, yo aviso a muy corto plazo un desarrollo importantísimo, por ejemplo, en Colón, ¿no? Y todo el área que está cerca del, justamente... No, tenemos una universidad americana ahí, la Universidad de Arkansas State University, puesta ahí con una inversión multimillonaria, y alumnos que estudian de manera bilingüe en una universidad acreditada en Estados Unidos, y eso está en medio de Colón, Querétaro, no está en las lomas de Chapultepec o en el Pedregal de San Ángel, está en Colón, Querétaro. O sea, somos un estado muy afortunado, y creo que debemos continuar así. Obligada, siento yo, porque es una percepción que algunas personas tienen hacer análisis o señalamientos con el gobernador. Es que este gobernador se la pasa paseando. Le gusta ir a Francia, le gusta ir, etcétera. Esa es la parte que yo quiero, y esa es la carga que tú traes en los hombros. O sea, él finalmente va cuando ya todo está terminado, negociado, etcétera. O sea, es una serie de situaciones que no se trata de un viaje de turismo gubernamental, sino de una concreción de negociaciones. Es correcto. Mira, yo no me voy a poner a atacar a personas de otros partidos. No, simplemente señala, porque es un señalamiento que está en el ambiente. Yo creo que hay que abordarlo. En el estado de Querétaro, tu servidor es el responsable legal, fáctico, de tener el nexo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con todas las embajadas y consulados nuestros en el extranjero y extranjeros en México. Digamos que la única persona a la que le van a tomar la llamada de parte del gobierno del estado de Querétaro es a mí. Los demás, bueno, por educación se han estado, pero la diplomacia es así, es único interlocutor. Entonces yo he hablado con, no tienes idea cuántas personas en el extranjero y aquí en México sobre este tema. Y te puedo decir que el índice de millas de viaje del gobernador Domínguez debe ser de lo más bajo de la historia. Una cosa que es muy común son los gobernadores mexicanos viajeros, es una epidemia, pero sobre todo los del partido del PRI. Les encanta. Yo voy al extranjero, preparo viajes, hablo con embajadas, y donde queremos ir ya fueron 3 veces los de otros estados, que van luego sin ninguna agenda particular de cerrar una inversión, simplemente van a viajar. Ahora, en el caso de nosotros, si una cosa yo he sufrido como coordinador de relaciones internacionales, es que no he podido sacar lo suficiente al gobernador de Querétaro, porque es importante. Y estar más en la sierra que en Francia. Ha ido más, muchas veces a la sierra que a ningún lugar en el extranjero. Es muy importante, por la vocación de Querétaro como destino de inversión extranjera, llevar al gobernador a ciertos lugares, y siempre me dice que no. ¿Me explico? Si no es para ir a cerrar una inversión concreta, no va. Yo en lo personal, pues quisiera que por lo menos... toca la buena. No, bueno. No se creen que es tan fácil mira, estar con la maleta puesta y vámonos y vete y súbete y bájate. Te voy a dar un ejemplo. El gobernador Domínguez ha ido una vez a Japón. Para cuando él fue a Japón, nada más ese año ya había ido 4 veces el gobernador de Guanajuato a Japón. ¿Sí? Hay estados que tienen oficina de representación en Japón. Nosotros, por supuesto, no. Y de hecho, nunca nadie del gobierno de Querétaro había ido a Japón.
Y el gobernador Domínguez fue porque precisamente fue el secretario del prete y le dijeron, oye, es que un gobernador queretano nunca ha venido a este país. Y se sintió obligado el gobernador Domínguez a ir si los mismos japoneses te lo están echando en cara. Claro. Pero quiero que quede muy clara una comparación. El gobernador de Guanajuato puede ir 4 veces en un año a Tokio y el gobernador de Querétaro ha ido una sola vez. Y así es en lo general. El gobernador solo va a cuestiones muy específicas donde hay anuncios de inversión, donde hay cosas que cerrar y que van a generar miles de empleos en Querétaro. De otra manera, yo lo he querido, pero el cargo que yo tengo, yo le doy invitaciones, que lo invitan a un foro en Washington, que lo inviten a un foro en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y me batea, no quiere ir, no es lo suyo. No es gobernador viajero, ni siquiera en cosas que yo quisiera que él fuera. Él ya dejó muy claro que si no es para cerrar una inversión, no le interesa. Es un cuate que le ha ido bien en la vida con su negocio de puercos y de borregos, y cuando él quiere ir de vacaciones con su familia, puede ir de vacaciones con su familia a España o a Italia. No tiene que colgarse el presupuesto del Estado para darse unas vacaciones que de otra manera no se podría dar. Esa es otra de las cosas que se critica, cómo se maneja, en qué porcentaje o de qué forma se pagan esos gastos, vienen del erario. ¿Cómo opera eso, Eduardo? Bueno, porque si no, después van a decirme, no, es que ese programa fue para halagar a Pancho y mira, este es un periodista chayotero. No, o sea, aquí se trata de hablar de la realidad y señalar estas cosas que están en el ambiente, que los mismos, tengo muy buenos amigos en partidos de oposición, y muchas de las discusiones van en ese sentido, ¿no? Entonces, pues hoy que tengo la oportunidad de hablar con la persona responsable de esta situación, pues que lo diga a los micrófonos, cómo se maneja, es decir, no se van en primera clase, o sí, se llevan, o fletan un avión, o van a ir por el presidencial que no podemos vender. No, mira, primero que nada, en Querétaro todo el mundo vuela comercial. Aquí, en viajes oficiales, no se aceptan obsequios de viajes en jets de amigos. ¿Me explico? Cuando empresarios importantes con mucho dinero acompañan al gobernador del estado en viajes internacionales, ellos se pueden ir en su jet o no, pero el gobernador no se va con ellos. Una cosa muy importante que quiero dejar claro. Tradicionalmente, cuando el gobernador de Querétaro, y esto viene todavía hasta Pepe Calzada, pero de siempre, el gobernador de Querétaro viajara y entonces invitaba con cargo al erario público al presidente de Coparmex, al presidente de Canacintra, etcétera, etcétera, al del Club Industrial. Los llevaba de viaje con él y el gobierno del estado pagaba todos los gastos. Incluso grupos de periodistas, de... Bueno, pues tú me estás dando la razón. Estaban acostumbrados ciertos periodistas a que cuando viajaba el gobierno del estado se iban de gratis acompañando al gobernador. ¿Ok? Bueno, eso en esta administración jamás se ha dado. ¿Sí? Y a mí me tocó darle la mala noticia a ciertos empresarios, que voy a omitir el nombre porque son amigos míos, pero yo les tuve que decir exactamente hace 3 años, en enero de hace 3 años, cuando hicimos el primer viaje con el gobernador a Fitur, a la feria de turismo más grande del mundo en España, que también fuimos a Bilbao a ver cosas aeronáuticas y más. Yo hice la agenda de ese viaje. No fui a ese viaje porque yo no iba a cerrar ningún trato, entonces yo no fui, pero yo hice la agenda. Armé el viaje, la logística de ese primer viaje. Cuando se enteraron de que yo estaba armando la agenda del gobernador, me llamaron todos los empresarios importantes de Querétaro que estaban acostumbrados a viajar y me decían, ¿que no nos van a invitar? Porque aquí la costumbre es que el gobernador que entra a invitar y él paga los gastos de todos nosotros los grandes empresarios. Y entonces se consultó con Marco del Prete en Cedeso y con el gobernador Domínguez, y básicamente dijeron, pues si ellos quieren ir, que se lo paguen ellos, porque para eso son millonarios. Y nunca se ha pagado, pero ni siquiera una caja de chocolates, ni un desayuno, ni nada a un empresario. Y básicamente cuando hay, sí es bueno que empresarios importantes, sobre todo de ciertos ramos que son relevantes, acompañen al gobernador en viajes. El gobernador le indica a los que sería buena compañía, porque si vas a... En este caso tú o Marco del Prete. Según a lo que vas, es importante. Si vas a una cosa automotriz, pues te llevas del ramo automotriz. Cuando este viaje a España, y se fue a cerrar un trato con el clúster aeronáutico de Bilbao, entonces acompañó en el viaje el presidente del clúster aeronáutico, CLOD, que era Claude Tom Colenso en aquella época.
pero ese tuvo que pagar sus gastos. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, le dices a un empresario relevante, oye, creo que estaría bien que nos acompañas porque es de tu área. Pero si el empresario relevante quiere ir, se lo tiene que pagar él, porque para eso son millonarios. ¿A qué horas tiene el gobierno del Estado que mantener empresarios exitosos? Total, que más les da un boleto de avión más de todo lo que han gastado en su vida. Entonces, no, el gobierno del Estado de Querétaro no ha gastado un solo Hace centavo vuelos comerciales en invitar a una sola persona que no venga al Hay muchos empresarios que tienen sus aviones privados, yo conozco varios. y se van en ellos, pero el gobernador viaja en aerolínea comercial y todo el equipo que lo acompaña va en aerolínea comercial. A mí me ha tocado, inclusive, que pierda un vuelo el gobernador o una conexión y tener que a las 4 de la mañana yo comprar un boleto para el gobernador porque en Atlanta perdió la conexión. Sí, porque está volando comercial. Sí, está volando comercial, no está en la avioneta de su amigo. Y los hoteles, créeme, porque también parte de lo que yo hago es seleccionar los hoteles, todos son muy de medio pelo. ¿Me explico? O sea, no puedes mandar al gobernador a un motel chafa. No, tampoco. Pero no ha habido un solo viaje del gobernador de Querétaro donde se hospede la delegación en un hotel, así que digas, lo voy a presumir. Unos de Dubái, ¿no? No, nada tipo Dubái. Luego hasta se peca en eso. Cuando la feria de Hannover, hace un año, que fue importantísima porque México era el país invitado, yo no intervine en la organización de ese viaje, desgraciadamente, pero sucedió que con tal de no gastar en los precios exorbitantes que pedían los hoteles de Hannover, los que están cerca del centro expositorio de Hannover, la delegación queretana se quedó en una pequeña ciudad como a 80 kilómetros de Hannover para no tener que gastar mucho en hotel. Yo ahí en lo personal diría, bueno, mejor gastamos tantito y tenemos al gobernador cerca de la feria de Hannover, pero la decisión fue, pues mira, si la única manera de pagar precios aceptables es estar a 80 kilómetros de Hannover y tener que ir en camión o en lo que sea, en tren, se iban en tren, porque tomas el tren y entonces esos 80 kilómetros los haces en media hora. Sí. Pues se tenía que levantar más temprano y llegar más tarde, pero pagaron precios razonables por los hoteles y no se dejaron extorsionar por la industria hotelera de Hannover. Ese es el tipo de gasto público que hace este gobierno. No vas a encontrar nunca una reservación de hotel de dólares. Yo creo que eso hay que cacarearlo, ¿no? Porque digo, porque lo he visto como una de las críticas frecuentes. No, porque la modestia cacareada es falsa modestia. ¿Sí? Yo te puedo decir que este gobierno es el resultado. Mira, el resultado de la modestia presupuestal de este gobierno, del control en el gasto, del hecho de que yo en lo personal me tengo que pagar mis tarjetas de presentación, o cosa que estoy seguro que ni sabías, ni sospechabas, pero yo me pago mis tarjetas de presentación porque así es como es en este gobierno. Y el resultado es uno muy sencillo. Querétaro tiene la más alta calificación crediticia de las 32 entidades del país. Es decir, tiene las finanzas más sanas de las 32 entidades. Tenemos muchos primeros porque lugares, tenemos un gobernador y un secretario de Planeación y Finanzas que no gastan en estupideces, ni en cosas innecesarias. Y me consta, porque cuando yo he necesitado, les he pedido dinero para algún evento, para alguna cosa, me dicen, si consigues un patrocinador que pague la mitad, yo pongo la otra mitad, pero yo pagar todo, no. ¿Me explico? Es duro. No, Manuel Alcocer, sí. Yo le digo Darth Vader, es durísimo, terrible, es un gran amigo, yo lo admiro mucho, o sea, tener esa reputación nacional, esa calificación crediticia Querétaro es un gran motivo de orgullo, y ese es el resultado. Entonces, andar cuestionando si este gobierno derrocha en tonterías, pues es absurdo cuando no tenemos deuda y tenemos una calificación crediticia que ya quisieran las demás entidades. Definitivamente. Entonces, donde la evidencia es clara, pues ni para qué cuestionar. Si este fuera un gobierno irresponsable y gastador, no tendría las mejores calificaciones crediticias, que no las otorgamos nosotros, las otorgan calificadoras internacionales. internacionales. Casi se nos termina el tiempo, ¿no? Yo quisiera, primero la cosquilla periodística, no se me quita, que nos dieras algunas premisas de hablaste hace rato de Alemania, por ejemplo, yo sé de algunas posibilidades de Italia, que nos dieras alguna primicia en cuanto a estas nuevas empresas que se vengan, y algo que le gusta mucho tanto a los periodistas como al público, datos de cuál ha sido la generación de inversión extranjera que se ha logrado, cuántos empleos se han podido implementar. Bueno, los números duros los tiene Cenesu, los da
a quien se los pida, los dice en cada discurso el secretario del prete. Ujú. Yo no los tengo así en mi mente porque aunque mi oficina físicamente está en CEDESU, yo no soy CEDESU, yo soy coordinador de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado. Yo le doy servicio a alcaldes, a universidades del Estado, trabajo muchísimo con las politécnicas, las tecnológicas y con la UNAC, y con el CONALEP, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres en otra ocasión te doy detalles de cómo hacemos eso, pero yo le doy servicio a todos los secretarios del gobierno del estado. Si es una cosa internacional y cultural, hablo con Paulina Aguado. Si es una cosa educativa internacional, hablo con Alfredo Botello. Si es una cuestión internacional o becas para gente de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, hablo con Romy, etcétera. O sea, yo por eso soy coordinador, porque yo estoy en todas las áreas. Si tiene que ver algo con extranjeros, me llaman y me dicen, oye Eduardo, ¿me puedes ayudar? Porque yo hablo con las embajadas, yo hablo con los consulados, yo puedo recibir misiones comerciales, hablar con ellos en inglés, y sé, porque estudio esto, porque yo tomo en serio mi trabajo. Yo todos los días me paso una hora leyendo el New York Times y el Washington Post, y te puedo decir qué está pasando en el mundo en todo momento. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Por darte un ejemplo, cuando se dio lo de los Dreamers, que Donald Trump le quitó la protección a los Dreamers, y todo el mundo en México dijo, vamos a empezar a recibir a cientos de miles de cuates, y qué vamos a hacer con ellos. Todo el mundo se apanicó, se alborotaron. A mí me llamó el gobernador y me preguntó de qué se trataba eso, y se lo dije muy claro. Es una maniobra política de Donald Trump, nada más para tener un punto de negociación con el Congreso. Jamás van a deportar a uno solo. Se lo dije desde al día siguiente de que anunciaron eso. Ese fue mi diagnóstico, y se cumplió mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo estudio estas situaciones todos los días. Es mi trabajo. Tengo que poder responderle a cualquier secretario, al gobernador, a quien sea que me llame y me diga, oye, ¿qué está pasando con esto en Alemania o en esto en Palestina? ¿O qué significa que Donald Trump dijo esto? Y yo darle la interpretación más educada que yo pueda dar. A lo mejor me equivoco, pero mi obligación es dar la opinión con más certeza y mejor informada que puedan obtener, porque para eso me pagan. Entonces yo doy servicio a muchas dependencias, a municipios, te digo también, tengo reuniones con alcaldes y les consigo cosas internacionales. Pero como la mitad de mi trabajo tiene que ver con inversión extranjera y con CEDESU, entonces desde hace 3 meses mi oficina la tengo en el edificio de la Secretaría de Desarrollo. ¿Por funcionalidad? Sí, por funcionalidad, pero yo no te puedo dar las cifras, aunque son públicas, porque no me toca a mí manejar. Vamos a preguntarle a Marco, porque lamentablemente sobre inversiones extranjeras no te puedo dar primicias, porque una cosa que sucede siempre en esta cuestión de inversiones es que lo primero que haces cuando te sientas como una empresa importante que va a invertir en Querétaro, ¿qué crees que es? Tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces no puedes públicamente hablar. Hay penales legales, y no puede. Por eso siempre llegan estos anuncios como de sorpresa. No, a veces se cuecen durante un año, pero las partes se obligan legalmente a no estarlas divulgando. Es como, diríamos coloquialmente, el plato loco se te puede caer la sopa. Entonces, hasta que esté concreta ya. Es correcto. Eduardo, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Nos quedan muchos temas sobre la mesa. Te comprometo que conforme las agendas lo permitan, sigamos platicando este tipo de cosas. A nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por su atención. Ya sabes, si está comiendo, provecho. Buenas tardes. Pues eso debería comer. Provecho. Vamos a tomar una foto, Eduardo. Claro. Bye.